En lo profundo del continente sudamericano, donde la niebla se posa sobre un mar interminable de árboles y los ríos serpentean como venas vivas sobre la tierra, existe un mundo tan vasto que desafía la comprensión humana. El Amazonas. Esta selva legendaria, también llamada el pulmón del planeta, abarca más de 7 millones de kilómetros cuadrados, atravesando 9 países y albergando la mayor reserva de vida silvestre del mundo. Pero no son solo los jaguares, los delfines rosados ni los árboles colosales los que dominan esta tierra. En sus rincones más pequeños, más ocultos y más silenciosos, habitan los verdaderos arquitectos del equilibrio, los insectos. La extraordinaria diversidad del Amazonas se debe a una mezcla única de humedad constante, temperatura estable y millones de años sin interrupciones geológicas. Es un laboratorio natural donde la evolución ha tenido tiempo y espacio para jugar sin límites. Aquí, los insectos no son simples criaturas que zumban o reptan, son joyas vivientes, con cuerpos que parecen esculpidos por artistas invisibles, con colores imposibles, camuflajes perfectos y comportamientos que rayan en la genialidad. Algunos emiten luz propia, otros se hacen pasar por hojas muertas, y hay quienes organizan sociedades más complejas que las nuestras. Cada uno es una rareza, una historia evolutiva que solo podía escribirse en este santuario de la vida. Pocos lo saben, pero más del 80% de las especies del Amazonas aún no han sido descubiertas, y la mayoría de ellas podrían ser insectos. Cada rama caída, cada gota de agua y cada flor esconde una forma de vida esperando ser vista. Sin embargo, este paraíso está en peligro. La deforestación, el cambio climático y la expansión humana amenazan con borrar estas historias antes de que sean contadas. Este documental es un llamado, no solo a maravillarse, sino a comprender. Lo que hoy consideramos diminuto, extraño o irrelevante, puede ser la clave para preservar la selva más importante del planeta, y, con ella, nuestro propio futuro. En los cielos húmedos y pesados del Amazonas, donde las gotas de lluvia cuelgan como diamantes entre las hojas, hay un depredador silencioso que corta el aire como un rayo de precisión. No tiene garras, ni colmillos, ni un rugido temible. Pero en el mundo de los insectos, su sola presencia impone respeto. Es la libélula amazónica, un asesino aéreo que ha perfeccionado el arte de la cacería durante más de 300 millones de años. Su vuelo no es errático ni torpe. Es un ballet aéreo de control absoluto, una coreografía de velocidad, agilidad y elegancia. Dotada de 2 pares de alas que pueden moverse de forma independiente, la libélula puede detenerse en seco en pleno vuelo, girar 180 grados en un parpadeo o flotar como un helicóptero sobre una charca. Esta capacidad le permite interceptar a sus presas en pleno aire con una precisión quirúrgica. Mosquitos, tábanos, jejenes, polillas y otros insectos alados se convierten en víctimas antes de siquiera registrar su presencia. Su tasa de éxito al cazar supera el 90%, una cifra que deja atrás a depredadores legendarios como el león o el tiburón blanco.
Pero su poder no está solo en el vuelo, sino también en sus ojos. La libélula amazónica posee ojos compuestos que cubren casi toda su cabeza, permitiéndole ver en casi 360 grados. Puede detectar el más mínimo movimiento, diferenciar colores e incluso percibir luz polarizada, lo que la convierte en una cazadora diurna sin rival. Estos ojos no solo le muestran el mundo, le permiten predecir trayectorias, esquivar obstáculos invisibles y calcular con exactitud matemática el punto de impacto contra su presa. Este insecto prodigioso habita cerca de lagunas, charcos temporales, pantanos y ríos tranquilos de la selva. Allí deposita sus huevos en plantas acuáticas o directamente en el agua, donde sus crías, conocidas como ninfas, pasan meses e incluso años bajo la superficie. En ese estadio acuático, la libélula es igual de letal. Se alimenta de larvas de mosquito, renacuajos e incluso pequeños peces, acechando en el lodo con una mandíbula retráctil que lanza como una trampa mecánica. La metamorfosis que le permite salir del agua y volar como una criatura completamente distinta es uno de los espectáculos más extraordinarios del mundo natural. La libélula amazónica no destaca por su tamaño, aunque algunas pueden alcanzar hasta 12 centímetros de envergadura, sino por su belleza hipnótica. Sus cuerpos metálicos pueden reflejar tonos de verde, azul, dorado o rojo según la luz, como si llevaran una armadura hecha de cristal líquido. Cada vuelo suyo deja una estela de destellos fugaces entre los árboles. No hay criatura más elegante ni más silenciosa en el firmamento del Amazonas. Su papel ecológico es de suma importancia. Al controlar las poblaciones de insectos voladores, especialmente mosquitos transmisores de enfermedades, la libélula actúa como una especie de guardiana invisible. Donde abundan libélulas, hay equilibrio. Sin ellas, los brotes de malaria, dengue o fiebre amarilla podrían multiplicarse. Es una caza beneficiosa, aunque implacable, que contribuye al delicado balance de los ecosistemas amazónicos. Un dato poco conocido es que su evolución ha permanecido prácticamente intacta desde la era de los dinosaurios. Los fósiles hallados en estratos del período carbonífero muestran libélulas gigantes, con alas de más de 70 centímetros, primas ancestrales de las actuales. Su supervivencia a 5 extinciones masivas convierte a la libélula en uno de los grandes triunfos de la naturaleza. No solo sobrevivió, perfeccionó su diseño. Así, en el silencio denso de la selva, la libélula amazónica no canta, no ruge, no amenaza. Simplemente aparece. Y cuando lo hace, el aire mismo parece cederle el paso. Es el fantasma plateado del aire tropical, el centinela que nunca descansa. Una criatura que, sin pedirlo, se convirtió en uno de los cazadores más precisos y necesarios del bosque más rico del planeta. Antes de continuar con este hermoso documental, si te está sorprendiendo este viaje por el Amazonas, suscríbete al canal El Bichólogo para descubrir más maravillas ocultas de la naturaleza.
Dale like si estás disfrutando el contenido. Y compártelo con quienes aman el mundo natural tanto como tú. Ahora sí, continuemos con el vídeo. En la vasta sinfonía de vida que es la selva amazónica, donde cada ser cumple una función precisa y vital, hay un actor silencioso y subestimado que trabaja en las sombras, sin aplausos ni testigos. Es el escarabajo pelotero, un insecto que, aunque pequeño y poco carismático a simple vista, sostiene el equilibrio del ecosistema sobre su armadura brillante. Mientras los jaguares cazan y los monos chillan en las copas, este escarabajo cava, entierra y transforma el residuo en sustento. Su escenario es el suelo húmedo y fértil, y su obra, el arte del reciclaje natural. El escarabajo pelotero amazónico es un maestro ingeniero del excremento. Detecta a kilómetros de distancia los olores de heces frescas de mamíferos y aves, y acude como si respondiera al llamado de un tesoro olvidado. Una vez en el lugar, usa sus fuertes patas delanteras para moldear el estiércol en bolas perfectamente compactas. Algunas de estas bolas sirven como alimento. Otras, más valiosas, serán enterradas como incubadoras para sus crías. Es un proceso ritual, casi sagrado, que repite con una dedicación conmovedora. Lo que podría parecer un hábito repulsivo es en realidad una de las tareas ecológicas más cruciales del bosque. Al enterrar desechos orgánicos, el escarabajo pelotero evita la propagación de enfermedades, airea el suelo, fertiliza la tierra y acelera el ciclo de nutrientes. Es un jardinero silencioso, que sin saberlo cultiva la riqueza de la selva. Sin estos insectos, los suelos se volverían densos y tóxicos, las plagas se multiplicarían, y la selva perdería parte de su magia vital. Estos escarabajos pueden empujar bolas de estiércol hasta 50 veces más pesadas que su propio cuerpo, un récord digno de un superhéroe natural. Su fuerza es descomunal en proporción a su tamaño. Pero más asombroso aún es su orientación. El escarabajo pelotero se guía por la Vía Láctea. Usando la luz de las estrellas y la polarización lunar, traza rutas rectas en la oscuridad del bosque, incluso cuando los árboles tapan el cielo. Es el único insecto conocido que navega con precisión gracias al firmamento estelar. En cuanto a su ciclo de vida, una vez que la bola de estiércol es enterrada, la hembra deposita un huevo dentro. Al nacer, la larva se alimenta de la bola desde el interior, creciendo protegida en su refugio oscuro y nutritivo. Es una forma de vida que gira en torno a la transformación. Lo que otros desechan, para el escarabajo es cuna y alimento. Donde otros ven suciedad, él ve futuro. Visualmente, estos escarabajos pueden ser tan bellos como cualquier mariposa tropical. Algunos tienen cuerpos metálicos con tonos verdes, azulados o cobrizos que relucen bajo el sol de la selva. Otros son completamente negros, como soldados blindados del inframundo forestal. Cada uno lleva una armadura perfectamente adaptada para cavar, resistir y empujar. Aunque viven bajo nuestros pies, su presencia es esencial para que el Amazonas respire.
Pocas personas saben que en muchas culturas indígenas, estos escarabajos son considerados símbolos de renacimiento, purificación y equilibrio. Se les respeta, no por su belleza, sino por su función silenciosa. En el antiguo Egipto, sus primos africanos eran incluso venerados como encarnaciones del sol naciente. En el Amazonas, aunque menos glorificados, su papel es igual de vital: transformar la muerte en vida, la basura en alimento, el caos en orden. Así, el escarabajo pelotero amazónico se mueve entre las sombras con humildad, sin buscar reconocimiento. Pero cada paso que da bajo la tierra nutre el ciclo eterno de la selva. Es el barrendero cósmico del bosque tropical, el artesano del abono sagrado, el que, sin palabras ni alas grandiosas, mantiene viva la sinfonía invisible del Amazonas. En el corazón del Amazonas, donde cada rincón rebosa vida y la competencia por la supervivencia es feroz, existe una sociedad que podría rivalizar en organización y eficiencia con cualquier metrópolis humana. No está hecha de cemento ni acero, sino de tierra, saliva y millones de cuerpos diminutos que actúan como uno solo. La hormiga cortadora de hojas amazónica, también conocida como Atta o Acromirmex, no vive, construye, cultiva y lidera un imperio silencioso bajo el suelo fértil de la selva. Lo primero que llama la atención es su interminable desfile. A lo largo de senderos marcados con precisión, miles de obreras transportan pedazos de hojas más grandes que ellas mismas. Desde la altura, parecen diminutas barcas verdes navegando por un río invisible. Pero lo que hacen con esas hojas no es comerlas, como muchos creen. Las llevan a su nido subterráneo para alimentar un cultivo de hongos especializado, el verdadero alimento de la colonia. Estas hormigas, en esencia, son agricultoras. Han domesticado un organismo y lo han convertido en su sustento, miles de años antes que el ser humano cultivara trigo o maíz. El nido es una maravilla arquitectónica. Algunas colonias pueden extenderse por más de 30 metros de largo y albergar millones de individuos repartidos en cámaras y túneles interconectados. Cada cámara tiene una función específica. Unas almacenan las hojas recién cortadas, otras sirven para cultivar el hongo, y otras son cunas para las larvas. Todo está organizado con precisión quirúrgica. Hay castas definidas: obreras pequeñas para el cultivo, obreras medianas para el corte y transporte, soldados enormes para la defensa. Y en el centro del hormiguero, una sola reina madre, del tamaño de una nuez, pone miles de huevos al día, manteniendo con vida el engranaje de toda una nación. La comunicación es esencial para este éxito colectivo. Las hormigas cortadoras no hablan ni ven bien, pero se comunican a través de feromonas. Sustancias químicas que indican rutas, peligros, tareas o estados emocionales. Cuando una hoja es buena para el hongo, una obrera deja un rastro que guía a otras. Si un depredador acecha, se emite una señal de alarma que moviliza a los soldados. La colonia es, en sí misma, un cerebro distribuido.
Cada individuo parece insignificante, pero el conjunto es una máquina perfecta de inteligencia colectiva. Sus mandíbulas son afiladas como bisturís. Una hormiga puede cortar una hoja en segundos, haciendo vibrar sus músculos para aumentar la fuerza del corte. Algunas especies incluso afilan sus herramientas quitando el exceso de minerales de sus mandíbulas con secreciones. Este nivel de especialización ha permitido que estas hormigas colonicen una vasta porción de la cuenca amazónica, desde las zonas bajas inundables hasta las colinas secas. Allí donde haya vegetación, pueden prosperar. Su impacto ecológico es profundo. Al cortar hojas, las hormigas estimulan el crecimiento de nuevas brotaciones y airean el suelo al excavar. También controlan la expansión de ciertas plantas, y al ser presas frecuentes de aves, ranas y reptiles, forman parte clave de las cadenas tróficas. Sin embargo, también son vistas como plaga por agricultores humanos, ya que pueden devastar cultivos enteros en cuestión de horas. Pero la culpa no es suya. Solo siguen el mismo instinto milenario que les ha permitido sobrevivir en el ecosistema más competitivo del planeta. La reina de una colonia puede vivir más de 15 años. Su historia empieza en un vuelo nupcial, donde se aparea en el aire con varios machos. Luego cae al suelo, arranca sus alas y cava el primer túnel. Lleva consigo una pequeña porción del hongo madre que cultivará bajo tierra. Si sobrevive, criará las primeras obreras y fundará una nueva ciudad viva, creciendo año tras año hasta formar una civilización en miniatura. Cuando muere, la colonia se disgrega, el hongo muere, y todo lo que construyó desaparece, excepto las semillas que dejó en el viento. La hormiga cortadora de hojas nos enseña que la grandeza no siempre se mide en tamaño. Que en un bosque donde reinan jaguares y anacondas, también hay espacio para imperios del silencio. Imperios donde cada hoja cuenta, donde la cooperación es ley y donde millones trabajan como uno solo para mantener viva una historia escrita en túneles, feromonas y micelio. Es la selva en su máxima expresión, brutal, brillante y profundamente interconectada. En las profundidades vibrantes del Amazonas, donde el aire es denso y cada rincón parece escondido tras un velo de humedad, emerge un sonido que no proviene de tambores ni aves, sino de un insecto tan fugaz como poderoso. La cigarra amazónica. Su canto no es apenas un murmullo, sino un estruendo envolvente que sacude las copas de los árboles, un himno que marca las horas del día como un reloj natural. Y sin embargo, pocos logran ver de dónde proviene. Es una voz sin rostro, una vibración que recorre el alma misma de la selva. Las cigarras amazónicas son maestras del camuflaje. De cuerpo alargado y alas translúcidas, su aspecto recuerda a una hoja seca o a una corteza rajada. Su coloración varía entre tonos verdes, marrones y grises, perfecta para ocultarse en la corteza de los árboles. Pueden pasar desapercibidas incluso cuando están a solo unos centímetros. Pero cuando cantan, su presencia es imposible de ignorar. Los machos producen sonidos a través de órganos especiales llamados timbales,
ubicados en su abdomen. Estos timbales vibran con una velocidad asombrosa y con ayuda de cavidades resonantes, amplifican el canto como si fueran instrumentos naturales de percusión. El canto de la cigarra no es solo una melodía, es una estrategia de supervivencia. El sonido tiene un propósito reproductivo. Los machos lo usan para atraer a las hembras. Cada especie tiene su propia frecuencia o ritmo, lo que evita cruces entre distintas poblaciones. En ocasiones, decenas de miles de cigarras sincronizan su canto, creando un estruendo colectivo que puede superar los 100 decibeles, comparable al ruido de un tren. Este concierto natural no solo aturde a depredadores, sino que transforma el ambiente, envolviendo la selva en una atmósfera casi espiritual. Una de las características más fascinantes de estas cigarras es su ciclo de vida. Pueden pasar entre 2 y 5 años, o incluso más, según la especie, viviendo bajo tierra como ninfas, alimentándose de la savia de raíces profundas. Durante ese tiempo, crecen en la oscuridad, alejadas del mundo exterior. Solo cuando las condiciones son adecuadas y la humedad es perfecta, emergen a la superficie para mudar su exoesqueleto y convertirse en adultos alados. Pero su tiempo en libertad es breve, apenas unas semanas, justo el tiempo suficiente para reproducirse, cantar y morir. Esta vida corta pero intensa ha convertido a la cigarra en un símbolo de renovación y transformación en muchas culturas indígenas amazónicas. Representa el renacer, el cambio y el poder de hacer ruido con poco tiempo. Su canto, aunque pueda parecer repetitivo, es en realidad un legado sonoro transmitido de generación en generación. Cada coro que escuchamos en la selva es la continuación de una historia milenaria, escrita no con palabras, sino con vibraciones que atraviesan el aire y la piel. La cigarra amazónica también cumple funciones ecológicas importantes. Sus ninfas subterráneas ayudan a airear el suelo mientras excavan túneles, y sus cuerpos, al morir, se convierten en alimento para una larga lista de carroñeros y descomponedores. Además, su aparición masiva puede saciar a depredadores como aves, reptiles y monos insectívoros, actuando como una especie de banco de proteínas que equilibra la cadena trófica durante ciertas estaciones. A pesar de su importancia, las cigarras amazónicas están amenazadas por la deforestación y el cambio climático. La tala indiscriminada destruye sus hábitats, y los cambios en las lluvias pueden alterar su ciclo de emergencia. Al estar sincronizadas con los ritmos hídricos de la selva, cualquier alteración en las estaciones puede significar el colapso de generaciones enteras. Su canto se convierte así en un indicador de la salud del bosque. Cuando las cigarras desaparecen, la selva pierde su voz. En un mundo cada vez más acelerado y artificial, la cigarra amazónica nos recuerda que lo natural aún tiene poder para estremecer. Que incluso el más pequeño de los seres puede llenar el aire con su presencia. Y que a veces, la vida más breve puede dejar la huella más profunda. Su canto, ancestral y efímero, es el eco de una selva que aún resiste y respira.
En las profundidades sombrías de la selva amazónica, donde la humedad se adhiere a la piel y la vida brota en cada rincón, un ejército silencioso y ciego avanza con la precisión de un reloj natural. No usa armamento moderno ni estrategias complejas, pero su eficacia ha sido perfeccionada durante millones de años. Se trata de la hormiga legionaria, una criatura tan pequeña como aterradora cuando se une a sus hermanas. Juntas, forman una fuerza viviente que puede despojar de vida a todo cuanto se cruce en su camino. Su arma no es la fuerza individual, sino la organización absoluta. Son las arquitectas del caos natural, y su paso deja una marca invisible pero imborrable en la jungla. A diferencia de muchas otras especies de hormigas, las legionarias no construyen un nido fijo. Ellas viven en constante movimiento. Sus ciudades son efímeras, formadas con sus propios cuerpos entrelazados. Cada noche, cuando detienen su marcha, erigen un bivouac, una estructura viviente compuesta por miles de obreras entrelazadas que protegen a la reina, a las crías y a las reservas de alimento. Este organismo colectivo, que respira y late como un solo cuerpo, es una de las expresiones más extremas del trabajo cooperativo en el reino animal. Y cuando llega el alba, el ejército se desarma, se reorganiza y vuelve a avanzar con un orden sorprendente. Lo que las hace tan extraordinarias no es solo su número, sino su inteligencia colectiva. Cada hormiga legionaria es ciega. No ve, no reconoce paisajes, no distingue colores. Se guía únicamente por el olfato y el tacto, leyendo el mundo a través de las señales químicas que dejan sus compañeras. Sin embargo, esa aparente limitación se convierte en su fortaleza. Porque sin distracciones visuales, su percepción se vuelve más enfocada, más inmediata. Reaccionan como una sola mente, como un enjambre con propósito. Una decisión tomada por una, es entendida por todas. Es el verdadero lenguaje del instinto en acción. La escena de su cacería es algo digno de contemplarse, o de temerse. Las columnas pueden tener cientos de metros de longitud y un ancho que puede superar el medio metro. Las obreras de vanguardia detectan presas ocultas bajo hojas, cortezas o incluso bajo tierra. Con una rapidez que desorienta, rodean, inmovilizan y desmontan al animal en cuestión de segundos. Ya sea una oruga, un escorpión, una tarántula o incluso un reptil pequeño, ninguno está a salvo. En su marcha no hay clemencia. Lo que no huye, muere. Y en ese ritmo de vida y muerte, ellas mantienen el equilibrio de la selva. Paradójicamente, donde hay destrucción, también hay oportunidad. Numerosas aves siguen a las columnas en movimiento, beneficiándose de los insectos que huyen despavoridos ante su llegada. Algunos mamíferos pequeños, como los coatíes o los monos tití, también han aprendido a detectar las vibraciones de una marcha legionaria y a moverse con ella. En esta danza del terror, muchas especies encuentran alimento y otras simplemente saben que es mejor no interponerse. La selva entera se adapta a su paso. Son las catalizadoras del orden ecológico. Pero la reina es la clave de todo.
Es mucho más grande que sus súbditas y casi nunca es vista, protegida en el núcleo del bivouac. Es la única responsable de la reproducción y puede poner hasta 50.000 huevos en una sola puesta. Su longevidad, de hasta 3 años, contrasta con la corta vida de las obreras. Todo gira a su alrededor. Cuando ella envejece o muere, el ciclo de la colonia se rompe. La vida de millones se apaga lentamente, hasta que una nueva reina, si ha sido criada a tiempo, puede tomar su lugar y continuar el imperio viviente. Uno de los datos más asombrosos sobre Ziton Burchegui es que su comportamiento ha influido incluso en la ciencia del comportamiento humano. Biólogos y etólogos han estudiado sus movimientos coordinados para desarrollar algoritmos de inteligencia artificial y sistemas de tráfico. El concepto de inteligencia del enjambre nace, en parte, de su forma de actuar. Sin un líder centralizado, logran tomar decisiones óptimas en tiempo real. Es una lección que la naturaleza ofrece a la tecnología, que la colaboración sin ego puede superar al genio individual. En última instancia, la hormiga legionaria es un símbolo de la selva misma, salvaje, misteriosa, imparable. En los rincones más húmedos y cálidos del Amazonas, donde la vegetación es tan espesa que ni la luz solar penetra por completo, hay un enemigo que no se ve venir. No ruge, no corre, no ataca con fuerza. Se mueve en silencio, delgado como un hilo de sombra, y apenas se posa en la piel humana, ya ha hecho su trabajo. El mosquito de la selva no necesita fuerza para dominar. Su poder está en lo invisible. Es portador de algunos de los virus más letales del planeta, y su picadura, casi imperceptible, puede cambiar la vida de una persona para siempre. Aunque existen decenas de especies en el Amazonas, los más temidos pertenecen al género Anopheles y Aedes, vectores de enfermedades como la malaria, el dengue, la fiebre amarilla y el virus del Zika. Su ciclo de vida está íntimamente ligado al agua estancada, lo que hace que proliferen en charcas, hojas de bromelias, huecos en los troncos y hasta las huellas llenas de barro de un tapir. Son parte de la selva desde sus inicios, y si bien representan un peligro para los humanos, son parte fundamental del equilibrio natural de este ecosistema. Lo que pocos saben es que el mosquito, en su mayoría, se alimenta de néctar. Solo la hembra, al necesitar proteínas para madurar sus huevos, recurre a la sangre. Es una cazadora paciente y especializada. Detecta a sus presas por el dióxido de carbono que exhalan, por el calor corporal e incluso por los compuestos químicos de la piel. Puede percibir a un humano a más de 20 metros de distancia y volar con precisión quirúrgica hacia su objetivo. Su aparato bucal, una estructura hipodérmica, perfora la piel y succiona la sangre mientras inyecta saliva anestésica. Para cuando sentimos la picadura, el daño ya está hecho. En términos evolutivos, el mosquito es un prodigio de adaptación. Se reproduce con velocidad y en cantidades masivas. Una sola hembra puede poner hasta 300 huevos en una semana, lo que le permite mantener poblaciones estables incluso durante temporadas secas o tras lluvias torrenciales. Además,
las larvas y pupas tienen adaptaciones que les permiten sobrevivir en aguas contaminadas o con poca oxigenación, lo que los hace prácticamente imparables en ambientes alterados por el ser humano. Pero el mosquito no es solo un transmisor de enfermedad, también cumple funciones clave dentro del ecosistema. Sus larvas sirven de alimento para peces, renacuajos y otros insectos acuáticos, mientras que los adultos son consumidos por aves, murciélagos y arañas. Es una pieza esencial de la cadena trófica, una fuente energética que mueve nutrientes desde los cuerpos de agua hacia los cielos selváticos. Sin ellos, muchas especies que dependen de estos diminutos cuerpos para sobrevivir colapsarían. El lado oscuro del mosquito ha moldeado la historia humana en América del Sur. En muchas zonas remotas del Amazonas, las epidemias transmitidas por este insecto han frenado el avance de comunidades enteras. La malaria, en especial, ha sido una sombra persistente que afecta tanto a pobladores indígenas como a investigadores y aventureros. Aún así, el mosquito no actúa por maldad, simplemente sigue su instinto biológico. Somos nosotros quienes nos adentramos en su territorio sin comprender del todo el delicado balance que allí reina. Desde una perspectiva científica, el mosquito amazónico es objeto de intensas investigaciones. Sus genes, su saliva, sus hábitos de vuelo, todo ha sido examinado para buscar formas de frenarlo sin dañar el ecosistema. Existen proyectos que intentan liberar mosquitos estériles o genéticamente modificados, usar bacterias para cortar la transmisión de virus. Sin embargo, los científicos caminan en la cuerda floja. Cualquier error puede alterar un equilibrio que tomó millones de años en construirse. Así, entre la neblina cálida de la madrugada y los sonidos lejanos de monos y tucanes, el mosquito de la selva sigue cumpliendo su papel. Es el filo invisible de un ecosistema complejo, una amenaza para los humanos. Sí, pero también un engranaje vital en la maquinaria de la vida tropical. En el Amazonas, hasta lo más pequeño puede tener un impacto gigantesco. En un mundo saturado de color, donde cada hoja, cada pluma y cada pétalo compiten por llamar la atención, hay una criatura que ha optado por la invisibilidad como forma de belleza. Entre los claros húmedos del Amazonas, revolotea con la sutileza de una brisa la mariposa transparente, también conocida como Greta Otto o sus especies amazónicas hermanas. A primera vista, parece una ilusión, un delicado contorno flotando en el aire, como si alguien hubiese recortado un pedazo de realidad y lo hubiese dejado vagar entre las sombras y los rayos del sol. Sus alas no son incoloras por completo, sino cubiertas por escamas microscópicas que dispersan la luz de tal forma que el ojo humano apenas puede detectarlas. La estructura nanométrica de estas alas hace que apenas reflejen la luz visible, lo que permite que el fondo se vea a través de ellas como si fueran láminas de vidrio pulido. Este camuflaje extraordinario la convierte en una de las especies más difíciles de detectar por depredadores, como aves o lagartijas, que suelen cazar guiados por el movimiento y el contraste. La mariposa se vuelve, literalmente, parte del paisaje, pero la transparencia no es su único truco. La mariposa transparente también emite señales químicas para advertir a sus depredadores de que no es buena presa.
Su dieta durante la etapa de oruga incluye plantas tóxicas que acumula en su organismo, lo cual le permite adquirir un sabor amargo y repulsivo para muchos animales. Este fenómeno se conoce como defensa química y le da una capa extra de protección a su delicado cuerpo. Así, aunque parezca frágil como el cristal, esta mariposa es una experta en la defensa pasiva. Sus alas, aunque frágiles a la vista, son altamente resistentes al agua. En la selva, donde cada hoja transpira humedad y cada nube puede convertirse en tormenta, la hidrofobicidad de sus alas le permite seguir volando sin empaparse. Las gotas simplemente resbalan sobre su superficie. Esta cualidad ha llamado la atención de científicos que buscan desarrollar materiales que imiten esta propiedad para aplicaciones en medicina y tecnología. La mariposa, sin saberlo, es también una musa de la biomimética. La mariposa transparente no se aleja mucho del sotobosque, prefiriendo áreas con mucha vegetación baja, flores silvestres y una humedad constante. Se alimenta del néctar de flores diminutas, como las de las verbenas, y a veces de los fluidos de frutas fermentadas. Pero su rol va más allá del simple consumo. Al alimentarse, poliniza. Transporta el polen en sus patas y su cuerpo, facilitando la reproducción de plantas nativas. Es, como muchas otras mariposas, una jardinera errante y delicada del bosque tropical. Durante el cortejo, el macho libera una feromona específica que atrae a la hembra. Pero no basta con el olor. También debe mostrar sus alas en un vuelo particular que resalta la transparencia y elegancia de su diseño. Es una danza aérea que combina estética y biología, una obra silenciosa que sucede cada día a las esquinas ocultas del bosque, sin testigos, sin cámaras, solo para perpetuar la especie. Cada mariposa que vemos es resultado de un cortejo ancestral, repetido una y otra vez durante milenios. Uno de los datos más curiosos sobre esta especie es que su desarrollo completo, desde huevo hasta mariposa, puede extenderse hasta por 30 días, dependiendo de las condiciones climáticas. La oruga es pequeña y rayada, y se oculta en la parte inferior de las hojas para evitar a sus depredadores. Cuando llega el momento de formar la crisálida, el capullo que la envuelve tiene reflejos dorados metálicos que parecen espejos en miniatura. Es un objeto brillante y precioso, como un adorno de joyería colgado entre ramas. Y de ese milagro dorado, nace el ala transparente que cruzará el aire sin dejar rastro. Así es la mariposa transparente del Amazonas, una aparición etérea, un suspiro de cristal en medio de la espesura. Es la prueba viviente de que la naturaleza no siempre necesita gritar para ser escuchada, que a veces lo más poderoso es lo que apenas podemos ver. Y que, en un mundo de ruido y furia, hay seres que sobreviven gracias al arte del silencio y la elegancia de lo invisible. En el Amazonas, cada hoja alberga un secreto, cada gota de agua refleja un universo en miniatura. Tras explorar a estos seres extraordinarios, insectos que cortan hojas para cultivar hongos, que brillan en la oscuridad, que se camuflan como fantasmas vegetales o cantan como el alma misma del bosque, entendemos que lo asombroso no siempre grita. A veces susurra desde lo más pequeño.
La selva nos ha mostrado que, en su equilibrio, los insectos no son solo habitantes del bosque, son su tejido, sus engranajes, su esencia misma. Ellos trabajan en silencio, sin pedir reconocimiento, manteniendo en pie una de las mayores maravillas del planeta. Y ahora, que hemos sido testigos de su rareza y su inteligencia, no podemos mirar igual al mundo natural. Porque proteger a estos insectos no es proteger solo a la selva, es preservar el conocimiento, la vida y la belleza que aún no hemos comprendido del todo. En sus alas, sus patas, sus danzas y sus sonidos, hay pistas sobre cómo coexistir con este planeta y no dominarlo. Quizás el verdadero desafío de nuestra especie no sea conquistar la naturaleza, sino aprender a respetarla desde sus cimientos más diminutos. Cada insecto que vimos hoy es una historia viva, un milagro de la evolución, y también un recordatorio de lo frágil que es la selva que los protege. El Amazonas necesita más que admiración, necesita acción. Si esta selva desaparece, con ella se irán millones de vidas que aún no conocemos. Infórmate, comparte, cuida, exige. Porque proteger lo pequeño es protegerlo todo. Si te ha gustado este hermoso documental, te invitamos a que nos dejes un like y a que veas uno de los 2 vídeos que están apareciendo ahora mismo en tu pantalla.